Vamos a analizar en este capítulo 6, correspondiente a balance de materia y las reacciones químicas, ciertos fenómenos que nosotros habitualmente los vemos, ¿no?, diariamente, pero muchas veces no los sabemos interpretar. Muchas veces podemos observar cuando dos sustancias, por ejemplo, se unen y pueden ejercitar su actividad química, ¿cómo lo vamos a notar? Hay ciertas características, se forman precipitados, un cambio de color, o generan calor, ¿ya? Entonces, en esos casos, podríamos estar hablando de reacciones químicas, ¿ya? Las cuales las podemos describir mediante las ecuaciones químicas, y en las cuales se tienen que cumplir ciertas leyes, ¿ya? Iniciando con la ley de conservación de la materia, que nos decía que en reacciones químicas, la materia no se crea ni se destruye, ¿ya? En reacciones químicas, ¿no? Porque si tenemos reacciones nucleares, por ejemplo, ya vamos a tener otra variación que no completa este curso, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo, tenemos ahí fierro. Generalmente nosotros decimos que el fierro se ha oxidado, ¿ya? Podemos observar aquello, ya ciertos objetos metálicos cambian de color con el tiempo. Comúnmente decimos que estos se han oxidado, o se oxidó el metal, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Es que el hierro está reaccionando con el oxígeno de nuestro medio ambiente, para producir óxido férrico. El fenómeno de combustión, el quemar una vela, el quemar madera, el quemar metano, ¿ya? La cocina del gas domiciliario, ya ese gas domiciliario que tenemos en casa está compuesto principalmente por metano, ya este arde o combustiona con el oxígeno, reacciona también con el oxígeno, generando calor en la flama. Ahí tenemos una reacción exotérmica, como veremos adelante, ¿ya? Entonces el metano, principal componente del gas domiciliario, también tenemos otros, ¿no? Propano, etc. ¿Ya? Metano en mayor proporción, mayor al 80%, reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Es un fenómeno común que lo vemos todos los días, ¿no? Quema una madera también, misma reacción, solo que tenemos diferentes reactivos, ¿no? Si se tiene lluvia ácida, lo mismo hemos escuchado recientemente. Está crítico este tema de los cambios climáticos, ¿no? Entonces hemos escuchado organizarse en Coico, hemos escuchado organizarse en Tarija, ¿no? Donde no había, ¿no? Ya, ahí también estamos viendo otro tema, ¿ya? Tema de la lluvia ácida, por ejemplo, ¿no? La lluvia ácida, procedente de los gases de combustión, como ahí tenemos el dióxido de azufre, el tema del dióxido de nitrógeno, que emanan ¿de dónde? De las chimeneas industriales de las fábricas, ¿ya? Estos gases reaccionan con el agua que se encuentra en nuestro ambiente, en nuestra atmósfera, ¿ya? Hemos visto nomenclatura inorgánica, ¿se recuerdan? Reaccionan con una molécula de agua y producen los ácidos, sustancias ácidas, ¿ya? Y estas se precipitan y de ahí nosotros podemos tener o tenemos lluvia ácida, ¿no? Entonces, estos fenómenos son comunes en el día a día, lo vemos, ¿no? En otras regiones es más crítico. En nuestro caso, no estamos tan todavía, pero ya se siente, ¿no? Como les decía, organizarse en lugares donde no debería haber, ¿no? Entonces, estos procesos son reacciones químicas, ¿ya? Y dichas reacciones constituyen un interés muy importante, no solo de este capítulo, sino de toda la química. Para estudiar estas reacciones químicas, en un primer caso, vamos a analizar ya las leyes ponderales. Partiendo de las leyes ponderales, vamos a hablar entonces de Lavoisier. Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, ya utilizó primeramente la balanza, ya, para realizar cálculos con las reacciones químicas. ¿Qué nos referimos con esto, no? Antes de Lavoisier, por ejemplo, había una teoría, la teoría del flogisto, que nos decía que la materia estaba constituida por una sustancia material y una inmaterial, llamada flogisto. Y cuando se combustionaba, esta se separaba.
Y con eso o simplemente podían indicar ese cambio de masas que existía, ¿no? No de una forma empírica, teórica, nada demostrada. Viene Lavoisier y aplica el uso o utiliza la balanza a reacciones químicas como las de combustión y demuestra que no existe esa pérdida de masa, ¿no? Que la materia simplemente se ha transformado, ha reaccionado y ha producido nuevas sustancias, pero en sí la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, es decir, que no ha habido pérdida de masa. Ya, entonces, él utiliza la balanza ya, y dio lugar al establecimiento de la química como ciencia. Ya, antes no nos decían, no lo consideraban como antes de Lavoisier como ciencia, ¿no? Ya, entonces, a partir de la medición de las masas de las sustancias, eh, en secciones químicas, nuestro amigo Lavoisier ha podido establecer la química como ciencia. Como consecuencia de estas medidas, se fueron estableciendo ciertas leyes inferidas de la experiencia y estas han sentado las bases para el establecimiento de la teoría atómica de la materia. Estas leyes fueron aplicadas a sustancias y a todos los cambios químicos. A dichas leyes las conocemos como las leyes ponderales. Las leyes ponderales son las leyes generalmente, son las leyes que exigen las combinaciones químicas. Se basan en la experimentación y miden cuantitativamente la cantidad de materia que interviene en las reacciones químicas. Miden cuantitativamente la cantidad de materia que interviene en las reacciones químicas, mediante las cuales los elementos químicos se combinan para formar compuestos. Entonces, las leyes ponderales son las que exigen las combinaciones químicas, ¿ya? Y miden cuantitativamente la cantidad de materia que interviene. ¿Cuánto de reactivo necesito? ¿Cuánto de reactivo de productos voy a obtener? ¿Ya? ¿Con qué pureza? Más adelante vamos a ver. Mediante los cuales los elementos químicos se forman para formar compuestos. Se combinan para formar compuestos. Estas leyes ponderales son la ley de conservación de la materia de Lavoisier, la ley de las proporciones constantes o definidas de Proust, la ley de proporciones múltiples de Dalton, la ley de las proporciones recíprocas de Richter, de Jeremías Richter, y la ley de volúmenes de combinación de Lay-Lusac. En conjunto de estas 5 leyes vamos a ir analizando, ya vamos a describir un proceso para determinar la fórmula empírica de los compuestos, aplicando estas leyes. Vamos con la primera, la ley de conservación de la materia, enunciada por Lavoisier, según la cual en toda reacción química la suma de las masas de las sustancias que se reaccionan siempre será igual a la masa total de las sustancias que resulten como productos. Por lo tanto, la materia no se queda ni se destruye, simplemente se va a transformar. Y se aclara, ¿no? Excepto en reacciones nucleares, porque vamos a tener ya alguna diferencia, ¿no? Entonces, en una reacción química, la suma de las masas de las sustancias que reaccionan siempre será igual a la suma total de la masa de los productos. ¿Ya? Y esta ecuación también se aplica, por ejemplo, a balance de materias sin reacción química. Cuando no hay reacciones, también vamos a aplicar aquello, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos la siguiente reacción. El carbono reacciona con el oxígeno gaseoso para formar dióxido de carbono. Si nosotros anotamos sus masas atómicas, sus pesos atómicos, ya podríamos observar lo siguiente a nivel microscópico, ¿no? Un átomo de carbono, ya, reacciona con 2 átomos, se combina con 2 átomos de oxígeno y forma el dióxido de carbono, ¿no? Forma el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, si nosotros anotamos las masas atómicas, el peso atómico del carbono es 12, del oxígeno 16, por 2, porque son 2 átomos de oxígeno, 32, ahí están los 32. Peso atómico del dióxido de carbono, 44, ¿verdad? 32 por 2 más 12, 44. Entonces, ¿se cumple qué?
la suma de las masas de los reactivos siempre va a ser igual a la suma de las masas de los productos. Ojo, está balanceada la reacción. Ya, acá hemos agarrado un ejemplo simple, pero en otros casos hay que igualar la reacción, por el método que sea. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya simplemente es identificar la cantidad de átomos de carbono presentes en los reactivos, que tiene que ser igual a la cantidad de átomos que existen en los productos. 1 y 1 está bien, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Eso es balanceo, por tanteo. ¿Ya? Vamos con la siguiente ley, la ley de proporciones constantes o definidas de Proust. ¿Ya? Para ello, nosotros nos vamos a hacer la siguiente consulta y vamos a recordar algo que muchos ya saben realizar. A ver, podemos combinar las sustancias en diferentes proporciones, en cualquier proporción, para formar un compuesto, nos pregunta. O sea, ¿qué significa eso? Si yo tengo 1 gramo de carbono y tengo 1000 toneladas de oxígeno, ¿cuánto de dióxido voy a obtener? ¿1 gramo o 1000 toneladas? La respuesta es ninguno de las dos. La reacción me va a decir exactamente cuánto voy a producir. Entonces, no puedo mezclar aleatoriamente. Ese gramo se consumirá totalmente con una cantidad de oxígeno, va a formar el producto, y lo que va a sobrar es oxígeno, al que denominamos reactivo en exceso. Entonces, esta ley de proporciones constantes o definidas nos dice eso, ¿no? Que hay cantidades exactas de los elementos, de los reactivos, que se tienen que combinar para formar el producto. Y no puedes mezclar o no puedes tratar de hacer reaccionar cantidades diferentes. Si haces aquello, vas a obtener un reactivo limitante y un reactivo en exceso. Veamos el siguiente ejemplo con, en mi caso, no siempre les trato de explicar con las gelatinitas. A ver, vamos a analizar este caso, que es algo análogo, pero nos va a ayudar a entender. Ahí tenemos una bolsita de gelatina. Generalmente en el empaque dice, esta bolsita de gelatina debes introducir a 6 tacitas, y con eso ya tienes tus 6 tacitas de gelatina. Ahí está, dice, no, este el contenido de la gelatina, agregue 3 tazas calientes, esto es para que se diluya, 3 frías para que se enfríe, dejamos en el refrigerador y listo. Tenemos nuestras 6 tacitas de gelatina, ¿no? Una bolsita para 6 gelatinas. Tenemos 6 tazas, ¿ya? De agua para una bolsita. Ahí están mis 6 tazas, ¿no? Y con eso obtengo un poquito más, 6 tacitas de gelatina, ¿no? Entonces, esto nos dice las reacciones químicas. Así tienes que trabajar, ¿no? Una bolsa para 6 gelatinas, 2 gramos para 5 gramos, ¿no? Son exactos las cantidades. ¿Ya? Para obtener 6 tazas de gelatina, requerimos una bolsa pequeña de gelatina en polvo y 6 tazas de... Ahora vamos con lo siguiente. Si tenemos mucha agua, pónganle, yo tengo un tuzil de agua y solo tengo una bolsa de gelatina. ¿Cuánto se va a obtener? Está mi bolsita de gelatina y tengo un tuzil de 200 litros de agua. ¿Cuánto voy a obtener? Un tuzil de agua, un tuzil de gelatina voy a obtener con una bolsita de gelatina. No, no ve. No lo voy a echar, voy a desperdiciar, ¿no ve? ¿Qué es lo que hago? Lo correcto es agarrar, extraer las 6 tacitas de la gelatina, o 6 tacitas de agua para hacer mis 6 tacitas de gelatina. El tuzil en el tuzil va a sobrar agua. Ahí está lo que sobra el tuzil. Sobra, ¿no? Si esto fuese una reacción, a simple vista ustedes ven quién sobra. El agua sobra, ¿no ve? Entonces se denominaría, si esto fuese una reacción, es reactivo en exceso. Y el otro, el que se ha consumido totalmente la gelatina en bolsita, sería el reactivo limitante. Esto es lo que ocurre en las reacciones químicas entonces, cuando uno proporciona diferentes masas de los reactivos. La ley de las proporciones constantes dice, no es exacto, no vas a poder mezclar el exceso con qué vas a hacer reaccionar el exceso, si ya no tiene con qué. Acá, ¿con qué voy a hacer gelatina si ya no hay más gelatina? Entonces, eso no reacciona, queda inerte después de la reacción, se queda ahí nomás, porque no tiene con quién reaccionar. Esto te dice la ley de las proporciones constantes o definidas, que son cantidades exactas de los reactivos para formar los productos. Y si sobra, bueno, sobra además, se llama reactivo en exceso, esa cantidad sobrante.
Vamos con el mismo ejemplo, pero al revés. Resulta ser que yo tengo una bolsa de gelatina y solo tengo una taza. Lo contrario, ¿no? Una bolsa de gelatina y tengo una taza. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto voy a obtener? Debería dividir la gelatina. Ahí está, ¿no ve? En un sexto, ahí está. Una sexta parte de la gelatina. ¿Por qué? Porque haciéndose la de tres simple, si una bolsa te alcanza para 6 vasos, o sea, 6 tazas, entonces un sexto de la bolsa te alcanzarás para un vaso, una taza, ¿no? Y obtienes tu tacita de gelatina. En este otro caso, deberíamos extraer una sexta parte de la bolsa para obtener una taza de gelatina. Si esto fuese una reacción química, esta vez la gelatina en polvo sobra, 5 sextos sobra, ¿no? Entonces, esta sería el reactivo en exceso. Y el agua por consumirse totalmente se llamaría reactivo limitante. ¿Estamos? En reacciones químicas va a ocurrir exactamente lo mismo. Decíamos en el primer parcial que las combinaciones se realizan en proporciones fijas, constantes y definidas. Y las mezclas en proporciones variables. Aquí estamos aplicando este concepto. Acá nos dicen la composición de un compuesto es siempre la misma. Es decir, que cuando dos sustancias reaccionan para formar algún compuesto, la proporción de sus masas está definida. ¿Vamos? La ley de proporciones constantes o definidas fue enunciada por Proust. ¿Ya? Y nos dice lo siguiente, de acuerdo a todo lo que hemos visto. Cuando dos o más cuerpos se combinan para formar un compuesto determinado, siempre lo hacen en proporciones fijas, definidas e invariables. Fuera de estas proporciones, el excedente no interviene en la reacción. Fuera de estas proporciones, el excedente no interviene en la reacción. Sería el reactivo en exceso. Vamos con un ejemplo. Ahí tenemos el dióxido de carbono. Ya. Ahí está la masa de los reactivos. La relación hasta aquí hemos hecho en Lavoisier, ¿no? ¿Cómo determinas la relación entre ambas? Divido la masa del carbono y la masa del oxígeno, lo de los reactivos, para formar el CO2. Masa de carbono sobre masa del oxígeno, 12 sobre 32. Ahí estamos simplificando, ¿no? La mitad de 12 es 6, la mitad de 32 es 16, la mitad de 6 es 3, la mitad de 16 es 8. Nos queda 3 octavos. Se van simplificando, 3 octavos, ¿no? Esa es la relación exacta entre el carbono y el oxígeno para formar dióxido de carbono de forma exacta o estequiométrica. Entonces, esta relación nos indica que para formar dióxido de carbono, por cada 8 gramos de carbono, de oxígeno, ahí tienen 8, está con verde, ¿no? Abajo, en el denominador, por cada 8 gramos de oxígeno, se necesitan exactamente 3 gramos de carbono. 3 gramos de carbono. Independientemente de las condiciones en las que se lleve la reacción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para el caso de la gelatina es bien fácil, ¿no? Una bolsa, 6 vasos. Pero tantas reacciones tenemos, ¿cuáles son las cantidades? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que realizar esto. Tenemos que escribir la reacción correcta, igualar la reacción correcta, escribir las masas atómicas, los pesos atómicos de los reactivos y calcular esa relación. Entonces, con esta relación, me dicen que por cada 8 gramos de oxígeno, necesito exactamente 3 gramos de carbono para formar dióxido de carbono y que no haya sobra, que no haya excedente. Ahora, si yo les digo, por cada 80 gramos de oxígeno, ¿cuánto de carbono necesito? Lo multiplican por 10 también, 30 gramos de carbono. Por regla de 3 simple también se puede trabajar. Ahora, si yo les digo, tengo 8 gramos de carbono, y también tengo 8 gramos de oxígeno y 8 gramos de carbono, ¿qué va a ocurrir? Por cada 8 gramos de oxígeno necesitamos solo 3. Y como tengo 8, sobran 5. Entonces, 5 gramos de carbono sobran, se dan el exceso. No reaccionarán. Esta es la relación exacta, donde no hay excesos ni hay
reactivo, los dos serían reactivos limitantes, los dos se van a consumir totalmente. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Para formar el yoduro de potasio, ahí tenemos las masas de los atómicas de los reactivos. ¿Ya? La relación entre sus masas será masa de potasio, masa de yoduro. No se puede simplificar, se queda ahí. Para formar yoduro de potasio, por cada 127 gramos de yodo, se necesitan exactamente 39 gramos de potasio. Eso significa. Si la cantidad de los reactivos no es exacta, ya como la que hemos definido ahí, entonces existirá reactivo en exceso, ¿ya? Y un reactivo limitante. El reactivo en exceso es aquel que se encuentra por demás luego, después de esa relación 39-127 para formar yoduro de potasio. Y el que se consume totalmente será el reactivo limitante. Ahí tenemos, por ejemplo, otro ejemplito, tenemos 10 átomos de potasio, aquí tengo 4 átomos de yodo. Para formar yoduro de potasio estamos observando que las relaciones de 1 a 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos yoduro de potasio, 4 moléculas de yoduro de potasio. Y aquí han sobrado 6. Estos son los reactivos en exceso. A nivel molecular se podría observar eso. Que no tienen con quién reaccionar, se quedan inertes. ¿Vamos? Nos llamamos reactivo limitante. Como sobra, reactivo en exceso. Vamos con la siguiente ley. La ley de las proporciones múltiples de Dalton. Dicha ley fue enunciada por John Dalton y nos dice lo siguiente. Cuando dos elementos se combinan para formar varios compuestos, se ve que el peso de uno de ellos va a permanecer constante, mientras que el otro va a permanecer o va a variar en proporciones múltiples del peso mínimo de dicho elemento. Varía en proporciones múltiples del peso mínimo de dicho elemento. O tal vez otra redacción. Las cantidades de un mismo elemento que se combinan con la cantidad fija de otro elemento para formar en cada caso un compuesto diferente están en una relación de números enteros y sencillos. Veamos la práctica. Ahí tenemos dos elementos que se están combinando para formar varios compuestos. Los dos elementos son carbono y oxígeno. Van a formar dos tipos de compuestos. En un primer caso, el anhídrido carbonoso y el anhídrido carbónico. Lo que es lo mismo, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Dos elementos se combinan, carbono, oxígeno, para formar varios compuestos, en este caso son dos, monóxido y dióxido de carbono, y nos dicen que se ve que el peso de uno de ellos permanece constante. Ustedes pueden observar, los puntos negros son las moléculas o los átomos de carbono. Uno en el monóxido y uno en el dióxido. Se ve que el peso de uno de ellos permanece constante. Ahí está, 1 y 1 constantes. Mientras que el peso del otro varía en proporciones múltiples del peso mínimo de dicho elemento. Mientras que el peso del otro, el oxígeno, aquí está el oxígeno, ¿no? En el otro compuesto, aquí está 2 átomos de oxígeno, acá están los dos, ¿no? Mientras que el peso del otro varía en proporciones múltiples del peso mínimo de dicho elemento. 1, 2. El doble del primero. Varía en proporciones múltiples del peso mínimo de dicho elemento. Esta es la ley de proporciones múltiples de Dalton. Como pueden observar, 2 es múltiplo de 1 en este ejemplo, ¿no? Vamos con un ejemplo. 2 óxidos de carbono nos están dando los 2 óxidos en las masas. Contienen 0.68 gramos de oxígeno y 0,255 gramos de carbono. Ese es el primer óxido. Y el segundo óxido, 0,34 gramos de oxígeno y
0.255 gramos de carbono. Ahí están las masas de los dos óxidos. Inciso A, demuestra que estos óxidos constituyen un ejemplo de las proporciones múltiples. Resolviendo. El primer paso, ya estamos entrando a unos pequeños pasos para determinar las fórmulas empíricas. Estas leyes, un resumen de estas 5 leyes es el procedimiento para determinar la fórmula empírica. Así que vamos resolviendo con calmita, ya, para demostrar esta ley de proporciones múltiples. Esas masas que nos han dado las tenemos que volver porcentajes en masa. Y en el siguiente punto vamos a analizar composición centesimal, ¿ya? Donde vamos a ver a detalle esa parte, ¿no? Entonces solamente es calcular los porcentajes en masa de los elementos para cada compuesto. Por ejemplo, el óxido 1 tiene una masa de oxígeno de 0,68 y de carbono de 0.255. Entonces, porcentaje de oxígeno, perdón, en el óxido 1, 0.68 sobre el total, 0.68 más 0.255 por 100%, igual 72%. Esto es del oxígeno, dice acá. Y el restante que sea carbono, la resta menos 100, 27,3. El óxido 2, exactamente lo mismo. Masa de oxígeno sobre la masa total. Pero en el óxido 2 es 0,34 la masa del oxígeno y 0,255 la masa de carbono. 0,34 sobre la suma de 0,34 más 0,255. El porcentaje de oxígeno en el óxido 2, 57,1. Restando al 100%, el porcentaje de carbono será 42,9. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos esta pequeña tablita simple, donde colocamos los porcentajes de oxígeno y de carbono, como pueden observar, ¿no? Y dividimos la masa de carbono sobre la masa del grupo funcional. Como son óxidos, entonces el óxido va a ir en el denominador, por si acaso. Ya, entonces masa de carbono sobre masa de oxígeno. Masa de carbono sobre masa de oxígeno me sale 27,3 sobre 72,7, 0,3755. Lo mismo. Masa de carbono sobre masa de oxígeno. Se olvidan de los porcentajes, consideran como masas nomás, los números nomás. 42,9 sobre 57,1 nos sale 0.7513. De estos dos, si elegimos el menor, es este valor, el menor, ¿no? Y dividimos ambos valores entre el menor. Entonces 0.3755 sobre lo mismo me sale 1. Y 0,7513 sobre 0.3755 me sale exactamente 2. ¿Qué nos decía la ley de Dalton? Nos decía que cuando dos elementos se combinan para formar varios compuestos, se ve que el peso de uno de ellos permanece constante, mientras que el peso del otro varía en proporciones múltiples del peso mínimo de dicho elemento. Ahí están las proporciones múltiples de la relación de números enteros. 2, 1. Esto es demostrar la ley de proporciones múltiples. Ya, son preguntas más conceptuales, teóricas, por si acaso. No van a tener esto como pregunta, problema, ¿no? Más como una pregunta conceptual, podrían preguntarles. De esas que valen 4 puntos. ¿Ya? Entonces, ya vista la tercera ley, vamos con la cuarta, que corresponde a las proporciones recíprocas de Richter. Y esta ley nos dice lo siguiente, que los pesos de dos elementos que reaccionan con el mismo peso de un tercer elemento reaccionan entre sí según una relación de números enteros de dichos pesos. Los pesos de dos elementos que reaccionan con el mismo peso de un tercer elemento reaccionan entre sí según una relación de números enteros de dichos pesos. A ver, parece chino. Veamos este ejemplo. Ahí tenemos una primera reacción al hidrógeno que reacciona con el oxígeno para formar agua. ¿Qué son esos numeritos, dirán ustedes? Son los coeficientes estequiométricos que vamos a ir detallando más adelante, con los cuales tenemos que igualar la reacción. Les había dicho anteriormente, igualar la reacción es que la cantidad de átomos de los reactivos tiene que ser igual a la cantidad de átomos de los productos en cada uno de las sustancias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si aquí tengo
2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. A este otro lado tengo que tener 4 también átomos de hidrógeno. Si aquí tengo 2 por 1, se multiplican 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. A este lado tengo que tener 2 por 1, 2 átomos. Esto está igualado. Si no hay esa igualdad, estaríamos trabajando de una manera totalmente incorrecta. Siempre se balancean las ecuaciones, las reacciones químicas. Entonces, de acá, si nosotros escribimos sus pesos atómicos, ¿ya? El peso atómico del hidrógeno es 1, por si acaso, 1 por 2, 2 por 2, 4 gramos de hidrógeno. Peso atómico del oxígeno, 16 por 2, 32 gramos de oxígeno. Vamos con otra reacción. De manera similar, el calcio reacciona con el oxígeno para formar óxido de calcio. Como aquí ya tenemos 2 oxígenos, entonces tenemos que tener 2 oxígenos a este lado, colocamos el 2. Como tengo 2 calcios también. Masas atómicas. Peso atómico del calcio, por ese caso, es 40. Pero como tengo 2, coeficiente 2, me dice 2 átomos de carbono, entonces 2 por 40, 80 gramos de carbono. Y acá 32. Tengo una tercera reacción. Carbono-hidrógeno. Perdón, calcio-hidrógeno. Hidruro de calcio, ¿no? Igualamos también. Peso atómico del calcio 40, del hidrógeno 2 por 1, 2. ¿Qué nos dice la ley? Los pesos de dos elementos que reaccionan con el mismo peso de un tercer elemento, ¿ya? Ahí están los elementos. Los pesos de dos elementos. Aquí está el hidrógeno. Este es el primer elemento. Los pesos de dos elementos. Ya, ahí están. Hidrógeno y carbón y calcio. Los pesos de dos elementos que reaccionan con el mismo peso de un tercer elemento. Ahí está el mismo peso, ¿no? Un oxígeno, 32 gramos. Que reaccionan con el mismo peso de un tercer elemento. Reaccionan entre sí según una relación de números enteros de dichos pesos. Entonces, ustedes acá pueden ver que esto es múltiplo de 4, 2, ¿verdad? La mitad. Y acá 80, 40, también la mitad, 40. Ahí se cumple, ¿no? Nos dicen, reaccionan entre sí según una relación de números enteros de dichos pesos. Esa es la ley de Richter. Pero con Richter también vamos a hablar de los pesos equivalentes, masas o pesos equivalentes. ¿Ya? El peso equivalente gramo o equivalentes gramo, ¿ya? Es la cantidad de elemento o compuesto en gramos que se combina o desplaza a 1.008 gramos de hidrógeno o a 8 gramos de oxígeno. Esa es la definición de peso atómico, el peso equivalente, peso equivalente. La masa o peso equivalente gramo o equivalente gramo es la cantidad de elemento o compuesto en gramos que se combina o desplaza a 1.008 gramos de hidrógeno o 8 gramos de oxígeno. Matemáticamente, para las diferentes sustancias se calcula mediante las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, quiero determinar el peso equivalente gramo de un metal. Solamente tendré que dividir el peso atómico del metal sobre su valencia. Peso equivalente gramo de ácidos, divido el peso molecular sobre el número de hidrógenos acídicos. Ahorita vamos a ver. Peso equivalente gramo de bases, peso molecular sobre el número de oxígenos. Peso equivalente gramo de las sales, peso molecular sobre el número de cargas positivas o negativas. Peso equivalente gramo de sustancias oxidadas o reducidas cuando veamos reacciones redox, método ion electrón, será el peso molecular sobre el número de oxidación o reducción, que tiene que ser el mismo. Entonces, ¿pero qué es peso equivalente? El peso equivalente de una sustancia es aquel que participa en la reacción química y se va a utilizar como base para la titulación. Cuando veamos nosotros problemas, por ejemplo, reacciones de neutralización, realicemos valoraciones o titulaciones en primer semestre de forma práctica, de forma teórica y experimental en laboratorio, vamos a poder determinar, por ejemplo, que un equivalente gramo de un ácido ya se va a combinar con un equivalente gramo de una base para neutralizarla. Y a partir de eso vamos a realizar algunos cálculos. Pues nos dicen acá, ¿no? El peso equivalente de una sustancia es aquel que participa en una reacción química y se utiliza como base para la titulación.
dependiendo del tipo de reacción, puede definirse de una u otra manera. Para las reacciones ácido-base, como les decía, el peso equivalente es el peso en gramos de la sustancia que se requiere para suministrar o reaccionar con un mol ya de hidrógeno, de protones hidrógeno, para las reacciones ceros. El peso en gramos de la sustancia que se requiere para suministrar o reaccionar con un mol de electrones. ¿Ya? Veamos algún casito. A ver, vamos a hacer algunos pequeños. Esto es bien simple, no es nada del otro mundo. Vamos a calcular el peso equivalente de algunas sustancias. Pónganse del sodio. El sodio tiene un peso atómico de 23. Entonces vamos a calcular para elementos. ¿Qué hacemos? El peso equivalente, digamos, es dividir el peso atómico sobre la valencia. Entonces aquí tendremos 23 gramos sobre la valencia que es 1. Entonces tenemos 23 equivalentes gramos. Simplemente eso. Vamos con otro caso. Vamos a ver un poco más ordenada. Vamos de un ácido. Vamos a ver del ácido H2CO3. Póngale. El ácido, ya, en este caso, carbónico, ¿no? Este es un ácido. Hemos visto y se les ha explicado ya en nomenclatura que estos son los hidrógenos acídicos, ¿recuerdan? ¿Cuántos hidrógenos acídicos tengo ahí? Tengo 2, ¿verdad? Para el caso de, por ejemplo, las anomalías del fósforo, se recuerdan que hay algunos hidrógenos que no son acídicos, ¿no ve? Ahí vamos a tener cuidado. Por ejemplo, el peso equivalente para los ácidos, el peso equivalente, digamos, de los ácidos, es el peso molecular sobre el número de hidrógenos acídicos. Peso molecular del ácido carbónico. A ver, peso atómico del carbono es del oxígeno 16 por 3, más carbono 12, más 2, total 62. Peso molecular del ácido carbónico 62 gramos. Sobre el número de hidrógenos acídicos, 2. ¿De dónde saco este 2? Fíjense, ahí están mis 2 hidrógenos acídicos. Entonces, ya con esto tenemos el peso equivalente gramo, que sería de este ácido igual a 31 equivalentes gramos. Vamos con otro ejemplo, vamos con el hidróxido de aluminio. Este es el hidróxido de aluminio, una base. Su peso equivalente gramo, ya peso equivalente gramo, por si acaso PM, pero que se confundan es, PM es peso molecular. ¿De dónde saca ese PM? Dicen, es simplemente peso molecular. ¿Ya? Entonces aquí debemos darnos los pesos atómicos, ¿no? Del hidrógeno, por ejemplo, es 1, del sodio 23, del carbono es 12, del oxígeno es 16, ¿ya? Y vamos observando los otros elementos, ¿no? A ver, vamos con el aluminio, si alguien me ayuda, el aluminio tiene un peso atómico de 27. 27, ¿ya? Entonces acá el aluminio tiene un peso atómico de 27, ¿no? Entonces su peso equivalente, digamos, será su peso molecular del hidróxido de aluminio sobre el número de OHs. ¿Cuántos OHs tengo ahí? 3, ¿verdad? Entonces divido el peso molecular. Es 27 más, paréntesis, 16 más 1. Esto por 3. Total 78. Entonces aquí colocamos 78 gramos. 78 dividido entre 3 nos sale 26. 26 equivalentes gramos. Vamos. En una sal, digamos, tenemos el sulfato de sodio. Ya, entre el azufre aquí tendríamos un peso atómico de 32.
Entonces, para una sal, aquí vamos a hacer el detalle, ¿ya? ¿De dónde proviene la sal? Es 2 átomos de sodio, carga más 1, más el sulfato, menos 2, ¿no? Hacemos reaccionar y tenemos el sulfato de sodio. Ustedes pueden observar que aquí tengo 2 cargas positivas y tengo 2 cargas negativas. Eso es lo correcto, porque sabemos que una sal es neutra, ¿ya? Simplemente para corroborar. Entonces, el peso equivalente gramo será el peso molecular de nuestra sal sobre el número de, nos dicen, cargas positivas o negativas. Hemos demostrado que en la sal es neutra, es 2 en este caso. Entonces, 23 por 2 más 32 más 16 por 4. Peso atómico del sulfato de sodio igual a 142. Número de cargas positivas o negativas hemos demostrado acá que es 2. De ahí tendremos igual a 71 equivalentes gramos. De esa forma se determinan las masas o pesos equivalentes. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo claro, ingeniero. Ya, gracias. Continuamos. Vamos a dejar esto de las sustancias oxidadas o reducidas en un momento dado. Cuando veamos el ion electrón es sencillo. Cuando estemos igualando por el método ion electrón, igual se divide el peso molecular, pero en vez de eso se coloca el número de oxidación o reducción, los electrones de oxidación o reducción simplemente. Eso nomás. ¿Ya? Entonces, y vamos a identificar quién es el agente oxidante, el agente reductor, etc. ¿Estamos? Entonces, de esa forma se determinan las masas o pesos equivalentes. Ahora vamos con la siguiente ley. La ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac. Nos dice lo siguiente. En reacciones gaseosas, los volúmenes de combinación medidos en condiciones de presión y temperatura constantes en reacciones gaseosas. Los volúmenes de combinación, volúmenes medidos en condiciones de presión y temperatura constantes, solo si se cumple que presión y temperatura constantes, por si acaso, ¿ya? Los volúmenes de combinación se relacionan entre sí por medio de sus coeficientes estequiométricos o coeficientes de igualación. ¿Qué significa eso? Aquí ustedes tienen una reacción para la formación del amoníaco. El NH3 ya está igualado. Esto por si acaso generalmente no les damos, ustedes tienen que tantear. Lo vamos a ver en la siguiente clase cómo tantear, método de tanteo, etc. Pero aquí está igualado. ¿Qué significa esto? Lo correcto es leer un mol, el 1 no se escribe generalmente, un mol de nitrógeno gaseoso, ha reaccionado con 3 moles de hidrógeno gaseoso para producir 2 moles de amoníaco. Eso es lo correcto. Pero cuando ustedes tengan una reacción gaseosa, como este el ejemplo, y además las condiciones de presión y temperatura sean constantes, ¿ya? Entonces, podemos facilitar el cálculo aplicando la ecuación de estado, porque presión y temperatura constantes, ¿ya? Y ahí tenemos la relación de moles. Y podríamos hablar ya simplemente en términos de volúmenes. Cálculo sencillo se vuelve en muchos casos. Podríamos decir que ya no un mol, sino un volumen de nitrógeno gaseoso ha reaccionado con 3 volúmenes de hidrógeno gaseoso para producir 2 volúmenes de amoníaco. En las unidades que ustedes quieran. Si su problema está en litros, bueno, pues entonces digan 1 litro de nitrógeno gaseoso, reacciona con 3 litros de hidrógeno gaseoso y ha producido esta reacción 2 litros de amoníaco. Todos tienen que ser, tanto reactivos y productos, la misma unidad, no litros, litros, litros ahí. O si mi problema está en centímetros cúbicos, 1 centímetro cúbico de nitrógeno gaseoso ha reaccionado con 3 centímetros cúbicos de hidrógeno gaseoso para producir 2 centímetros cúbicos de amoníaco. Nos facilita el cálculo bastante y en la práctica van a tener
en su debido tiempo, por ejemplo, estos casos. A ver, ¿qué me dice este problemita sencillito? Y son problemas teóricos también para su examen, por ejemplo, algo similar, ¿no? Hallar el volumen obtenido a partir de 10 litros de nitrógeno gaseoso, me dice. Hallar el volumen obtenido a partir de 10, hallar el volumen obtenido de amoníaco a partir de 10 litros de nitrógeno gaseoso. Entonces resolvamos. Voy a colocar con azul, celeste para que no nos confundamos. Esta es la sección, ya nos han dado la sección. Nos dice a partir de 10 litros de nitrógeno gaseoso, hallar el volumen de amoníaco. Aquí tenemos que aumentar algo bien importante. Ya nos tienen que especificar, ¿ya? Cuando la presión y la temperatura son constantes, ¿ya? En esta sección. Si te faltaba, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Simple. Ustedes ya no tienen que calcular pesos moleculares, nada de eso cuando tenemos Gay-Lussac. Como todos están en estado gaseoso y además presión y temperatura constantes, ustedes lo único que hacen es lo siguiente, agarran y parten del dato. Dicen 10 litros de nitrógeno gaseoso. Aquí es donde nos jugamos con los coeficientes estequiométricos. Aquí hay uno que nos escribe. ¿Esto qué significa? 1 litro de nitrógeno gaseoso. Como nitrógeno está arriba, entonces colocamos 1 litro de nitrógeno gaseoso. Ha reaccionado o ha producido 2 litros, ahí estoy notando con rojo. Ha producido 2 litros de amoníaco. Entonces se van, cuyo resultado serían 20 litros de amoníaco. ¿Qué nos decía la pregunta? Nos decía hallar el volumen obtenido de amoníaco a partir de 10 litros de nitrógeno. La respuesta, ¿cuánto es? La respuesta es 20 litros de amoníaco. Así de sencillo se pueden volver los ejercicios y así se aplica la ley de volúmenes de combinación y así no calcular pesos moleculares. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando la reacción es gaseosa, por si acaso. Todos tienen que ser gases. Y además, temperatura y presión constantes. Vamos. Veamos otro ejemplo. Nos dice hallar los valores de X y Y del compuesto desconocido en la siguiente reacción. Hallar los valores de X y Y del compuesto desconocido en la siguiente reacción. Este es un problema de fórmula empírica, pero con volúmenes de combinación. Como estamos hablando de Gay-Lussac, de una vez resolvemos, no es muy complicado el procedimiento, ¿ya? Simplemente es lógica. ¿Ya? Entonces empecemos a resolver. Esta es la pregunta. Hallar los valores de X y Y del compuesto desconocido en la siguiente reacción. Ahí tenemos un hidrocarburo, porque tenemos carbono y hidrógeno simplemente. Reacciona con el oxígeno y nos produce dióxido de carbono y agua, dice, ¿no? Cuando combustionan 50 centímetros cúbicos del hidrocarburo CXHY con 100 centímetros cúbicos de oxígeno, produciendo 50 centímetros cúbicos de dióxido de carbono. Permanecen constantes las condiciones de presión y temperatura. En estos problemas hay que tener mucho cuidado si tenemos que analizar si podríamos tener excesos o no, ¿ya? Vamos a ver más adelante esos problemas con excesos. Acá son cantidades estequiométricas, por si acaso, ¿ya? Entonces, en los problemas cuando no son estequiométricos, es bien obvio, bien clarito, les avisan prácticamente que es estequiométrico, ¿ya? No se asusten de eso. Es bien obvias son las preguntas donde nos dan a entender que existen excesos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, continuemos. Ahí vamos a resolver, entonces. Solución. ¿Ya? Primero, ¿qué hacemos? Primera regla, cuando ustedes vean una reacción química, igualen la reacción química. Igualen la reacción química. ¿Ya? Entonces, ustedes van a encontrar acá esto
carbono, nuestro hidrógeno, que reacciona con el oxígeno para producir dióxido y agua. Entonces, ustedes vean, voy a anotar con rojo acá. Esto es la cantidad. X significa X átomos de carbono. O sea, puede ser un valor 1, 2, 3, 4. Eso es lo que tenemos que hallar. Entonces, X átomos de carbono tiene que existir la misma cantidad en los productos. Por eso le anoto X acá. ¿Por qué? Porque X átomos de carbono en los productos es igual a X átomos de carbono en los reactivos. Y eso nos obliga a que aquí este valor, este coeficiente estequiométrico del hidrocarburo sea 1. 1 por X, X átomos de carbono. En el otro lado, 1, que no estamos escribiendo aquí, 1 átomos de carbono. Están igualados los carbonos. El orden también se les va a explicar en la siguiente clase. Se empiezan por los metales, etc. Terminando con los oxígenos e hidrógenos. ¿Ya? Entonces, acá estamos igualando por tanteo. Vamos con el otro. Aquí dice Y átomos de hidrógeno. 1 por Y. Entonces, aquí en el otro lado tiene que ver Y también. ¿Ya? Tiene que ver Y también. A ver, antes de continuar, creo que me va a faltar aquí un pequeño espacito. Vamos a borrar. Ahora sí. Aquí vamos a hacer. Ya. Entonces, como les decía, acá tiene que haber también la misma cantidad de hidrógenos. Voy a hacer ese cálculo aquí. En el otro lado tengo, para el hidrógeno tengo Y. Al otro lado tengo que tener Y también. ¿Qué es lo que hago? Tengo acá Y2. Si coloco un Y, ¿qué voy a tener? 2 por Y, 2 veces Y. No está igual. Entonces, ¿qué hago? Ya saben, divido sobre 2, ¿verdad? Divido sobre 2. Entonces, acá, dividamos sobre 2. Y medios. Ahí está su coeficiente. Entonces, Y medios. ¿Por qué? Porque aquí está un 2 que nos está perjudicando. Por 2 se va. Y se va y nos queda Y. ¿Estamos? Espero que se haya entendido. Por lo último, ya, tendríamos que trabajar con nuestro oxígeno. Ya, nuestro oxígeno. Aquí ya tenemos los coeficientes para el oxígeno, como ustedes pueden observar a este otro lado de la reacción en los productos. Tengo 2 veces X más Y medios. ¿Saben de dónde he sacado, no? 2 veces X, acá están. Y medios, porque el oxígeno tiene un coeficiente 1. Entonces aquí tiene que existir lo mismo. Tiene que existir, voy a borrar 2 veces, lo voy a agrandar esto un poquito. Ahí vamos a corregir para que vean mejor. Acá estaba esto, y aquí estaba el oxígeno. ¿Ya? Entonces, decíamos 2 veces X más Y medios. Ah, pero este 2 me está perjudicando, porque si hago esto, aquí hay un 2 que está multiplicando. Entonces tendría 2 veces X más Y medios. Eso estaría mal, no están iguales. Esto no está igualado. ¿Qué tengo que hacer? Dividir sobre 2, ¿lo ve? Porque ese 2 del oxígeno me está perjudicando. Entonces, esto está mal. Ya tengo que dividir todo sobre 2 para que recién sea lo correcto. O sea, en este lado era 2 veces X más Y medios. A este lado tiene que existir lo mismo, pero hay un 2 que me perjudica. Este 2, entonces divido sobre 2 y copio todo lo demás. 2 veces X más Y medios. Hagan el cálculo, esto sale lo mismo. Entonces aquí tendría que aplicar sobre 2, 2 veces X más Y medios. Dos veces X más Y medios. Más Y medios. Ahí está. Ahora sí está igualado. Comprueben. Tienen que comprobar. Ya les he mostrado acá. Parte. Eso es igualar. Ya en estos problemitas. ¿Y qué es lo que hago? Lo que hemos hecho hacia atrás acá. Vamos a hacer lo mismo que acá. Vamos a relacionar volúmenes. ¿Ya?
y nos daremos los datos. ¿Qué datos nos han dado? A ver, nos dicen, combustión a 50 centímetros cúbicos del hidrocarburo. Acá están los 50. 50 centímetros cúbicos de nuestro hidrocarburo CXHY. Con 100 centímetros cúbicos de oxígeno. Aquí están 100 centímetros cúbicos de oxígeno. Produciendo 50 centímetros de CO2. Ahí están los 50 centímetros cúbicos de CO2. Del agua no me anda, no me interesa. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Como es dato, como este es dato, entonces relacionan estos dos, ya tienen una ecuación para resolver. Podemos relacionar estas dos, tenemos otra ecuación para resolver. O relacionamos estas dos y tenemos tres ecuaciones para dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son X y son Y. O sea, tenemos de sobra ecuaciones aquí para resolver. Entonces, haremos eso. Y les recomiendo siempre, vean el camino fácil, donde hay menos incógnitas. Fíjense que en oxígeno existe 2X más Y medios, es demasiado. Es una ecuación con dos incógnitas, no me meteré todavía eso. Entonces, si ustedes observan, voy a borrar los que no necesito por el momento. No voy a trabajar con esto primero. Tampoco voy a trabajar con esto. Con lo más sencillo. Hidrocarburo CO2. Porque con ello saco X directamente. A ver, veamos a qué me estoy refiriendo. Como hace rato hemos hecho 50 centímetros cúbicos. ¿De quién? Del hidrocarburo CXHY. Estoy partiendo de acá. ¿Ya? Por. Relacionamos los volúmenes de combinación. 1 centímetro cúbico de CXHY ha producido, lo voy a anotar con su mismo color, X centímetros cúbicos de dióxido de carbono. Para que se entienda de dónde ha salido este segundo. Vamos. Si ustedes se fijan bien, estos se simplifican. ¿Y qué obtenemos? ¿Ya? Como resultado, ¿qué me diría que obtengo? 50 es, lo voy a anotar para que se entienda. Lo voy a remarcar. Este 50 es este 50. 50 centímetros cúbicos. ¿Cuánto será acá? Este, ¿verdad? Porque son cantidades exactas. Entonces, 50 centímetros cúbicos del hidrocarburo, ¿ya? Y hacemos el balance o los cálculos estequiométricos. 1 centímetro cúbico del compuesto ha producido X centímetros cúbicos del compuesto. ¿A quién le corresponde? A 50. Entonces aquí anotamos 50 centímetros cúbicos de CO2. Estos dos se van y ustedes de acá deducen que X es igual a 1. Sencillo, ¿no? X es igual a 1. A la fuerza tengo que trabajar con el segundo. Voy a trabajar con estos dos. ¿Ya? Y partimos también de los mismos 50. 50 centímetros cúbicos de CXHY. Nuevamente, marcador es el mismo 50. ¿No? Entonces, por mismo cálculo. Mismo cálculo. Entonces aquí tengo 1 centímetro cúbico de CXHY. ¿Saben de dónde viene, no? Estos dos se van. Ha reaccionado esta vez con todo esto. Vamos a copiar tal cual está. Creo que no tenemos mucho espacio. Lo voy a borrar de nuevo, ¿ya? Para que tengamos más espacio. Así. Voy a hacer más abajito. Ya. Aquí decíamos, ¿no? Voy a copiarlo de allí. Esto es sobre 2. Si quieren lo pueden ordenar. 2x más y medios. Ahí está. ¿Qué pedo? Esto es centímetros cúbicos de oxígeno gaseoso. Vamos, ahí. Abajo tengo el 1 centímetro. 1 centímetro cúbico de CXHY. Estos dos se iban.
¿A cuánto me sale el resultado? Ustedes observan, ¿no? Estos, perdón, vamos a corregir. Aquí eran 100, ¿no? Pero yo quería pintarlo como marcador. Ahí está. Estos 100 que ven acá, estarán acá. Eso dice la reacción, ¿no? Dice 50 centímetros cúbicos de hidrocarburo desconocido, ¿ya? 1 centímetro cúbico del hidrocarburo desconocido reacciona con 2x más y medios sobre 2 centímetros cúbicos de oxígeno. ¿Y esto me da cuánto? 100. Entonces, 100 centímetros cúbicos de oxígeno. Estos dos se van. Y de aquí ustedes pueden obtener, ya, 50 va a pasar a dividir. Va a ser acá 2x más y medios. Todo esto sobre 2. Estoy copiando tal cual es. Es igual a 100 sobre 50, igual a 2. Pero recordemos que 2x vale 1. Entonces será 2 más y medios sobre 2 es igual a 2. ¿No? Entonces, si ustedes hacen el cálculo, tenemos 4 menos 2 por 2 igual a 4, ¿no? Entonces acá y es igual a 2. Perdón, a 4. Igual a 4. Hemos hallado entonces con relaciones volumen-volumen X y Y. Entonces el compuesto es C1 que nos escribe H4. Sería el metano. Esa es la respuesta. Problemita clásico de volúmenes de combinación. ¿Estamos? Sobre esto hay más variaciones que vamos a resolver más adelante. Relación volumen-volumen. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda acá? Ay, ingeniero. Ya, pues espero que se haya entendido. Pasaremos entonces a, ya, a ver, fórmula empírica. Para saber fórmula empírica, primero tenemos que conocer el concepto de composición centesimal. Composición centesimal de una sustancia o compuesto, ya, sea cual fuese, es simplemente la relación en porcentaje en masa de cada elemento que conforma el compuesto. Ahí, por ejemplo, vamos a calcular la composición centesimal del ácido sulfúrico. Para conocer la composición centesimal tengo que conocer los pesos atómicos. Ustedes ya saben calcular los pesos atómicos, ¿verdad? Hemos calculado los pesos moleculares, perdón. Ahí tenemos la determinación del peso molecular del ácido sulfúrico. 2 átomos de oxígeno, perdón, de hidrógeno, por su peso atómico 1, 2 gramos de hidrógeno. Para el azufre, un átomo de azufre por su peso atómico 32 gramos de azufre. Para el oxígeno, 4 átomos de oxígeno por su peso atómico que es 16, 64. Sumamos 98. El peso molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos mol. Esa es la masa total con la que vamos a trabajar. Y dividimos esas masas de cada elemento que hemos hallado. La composición centesimal entonces será para el hidrógeno, masa de hidrógeno sobre la masa del compuesto. ¿Cuánto es? Era 2 sobre 98. Entonces me sale 2 sobre 98, 2,04. Esa es la composición centesimal del hidrógeno. Del azufre, lo mismo. Masa de azufre sobre masa total, 32. Acá no el peso atómico, sino la masa que hemos calculado, ¿no? Sobre 98. Me sale la composición 32,65. Y para el oxígeno, 64 es la masa del oxígeno sobre 98. 64 sobre 98 es igual a, por 100% es igual a 65,31%. La suma de todos tiene que dar siempre 100%. Eso es composición centesimal simple, fácil, ¿no? Esa es la composición centesimal. Entonces la composición centesimal es esta. ¿Vamos? Para el azufre.
Ahora vayamos viendo el concepto de fórmula empírica y molecular. Ya, ahí estamos. Entonces, ahora vamos a ver fórmula empírica y molecular. Vamos a empezar con la fórmula empírica. La fórmula empírica es la fórmula más simple de un compuesto y se presenta la mínima relación de números enteros de los átomos presentes en un compuesto. Es la fórmula más simple de un compuesto y se presenta su mínima relación de números enteros de los átomos. O también podríamos definir como la fórmula que determina la razón o proporción más sencilla, pero en números enteros, que existe entre los átomos de los diferentes elementos que conforman un compuesto. Esta relación no necesariamente va a corresponder a la fórmula real del compuesto. Determinemos la fórmula empírica. ¿Cuáles son sus pasos? 1. Primero se determina la masa de los elementos que conforman el compuesto. ¿De quién? Del que se va a hallar la fórmula empírica. Si el compuesto es un hidrocarburo, tenemos que ver la masa de carbono e hidrógeno. ¿Ya? Si es un compuesto, si es un alcohol, entonces serán el carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces tenemos que hallar esas masas. Siguiente paso, determinamos la composición centesimal, como lo hemos hecho hace rato. Estos dos pasos generalmente son directos. En la mayoría de los problemas los vamos a trabajar en uno, el paso 1 y 2, para que se vuelva más sencilla la resolución del problema. ¿Ya? Para que no se confundan con las masas base, las masas totales, con qué dividir. Entonces, el paso 1 y 2 lo vamos a hacer directamente en la mayoría de los casos. ¿Ya? Tercer paso, esos porcentajes hallados de la composición centesimal se dividen sobre el peso atómico de ese elemento. Digamos, si la composición centesimal del hidrógeno es 2,05, entonces dividimos sobre su peso atómico, que es 1. Simplemente eso. Y el último, cuando hallemos esos valores, vamos a elegir el menor. Hallamos todos entre ese menor valor y con eso ustedes ya han hallado la fórmula empírica. Resolvamos el siguiente ejemplo. Nos dicen alquema cierto alqueno. Ahí está el alqueno CXHY. Se forman 0.7417 gramos de anhídrido carbónico y 0,3034 gramos de agua. Allá la fórmula empírica en un primer caso. Nos dicen los pesos atómicos. Del carbono es 12, del hidrógeno 1, del oxígeno 16. Solución. Lo primero que tenemos que hacer es, nos dicen quemar cierto alqueno. En estos problemas de fórmula empírica, generalmente en la mayoría de los casos vamos a trabajar con combustión. Combustión completa en la mayoría de los casos. Entonces, y esto también lo vamos a detallar en la siguiente clase, los tipos de reacciones químicas. ¿Ya? Con más detalle lo vamos a hacer en la siguiente clase. Pero acá, ya viendo los problemas de fórmula empírica, la mayoría son con combustión completa. Entonces, para ello, tenemos que escribir la reacción para determinar el paso 1. Ahí está la reacción. Es el hidrocarburo CXHY. Tenemos que ya X y Y. Eso es determinar la fórmula empírica. Reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. Esto es una reacción de combustión. Tomamos reacción de combustión. Esta es la reacción de combustión. ¿Ya? Que tienen que recordar. Entonces, para determinar las masas, ustedes pueden observar en las flechitas que se han colocado. Nos dicen que la masa de carbono en el hidrocarburo, según la ley de Lavoisier, no puede pues inventarse, desaparecer. Esa masa de carbono ha ido a formar parte de la masa del dióxido de carbono, con su mismo color está ahí para que se note. Y lo mismo, el hidrógeno proveniente del alqueno solamente ha podido ingresar al hidrógeno que existe en el agua. Nos están dando dos datos, del dióxido y del agua. No nos dan la masa del oxígeno, que está con verde. Generalmente la masa de oxígeno se calcula por diferencias. ¿Por qué? Porque aquí está vacío. Generalmente el oxígeno
en muchos casos está en exceso. Por eso, para evitar ese problema, uno lo esquiva al oxígeno y trabaja con los otros elementos. ¿Ya? Como es el caso este. Entonces, tenemos que hacer algún cálculo auxiliar, tenemos que determinar los pesos moleculares de las sustancias que están interviniendo. En este caso, tengo la masa del dióxido de carbono y tengo la masa del agua. Entonces, tienen que hallar los pesos moleculares de los dos. Vamos con el dióxido de carbono, ahí está su determinación del peso molecular, es 44 gramos mol. Para el agua, peso molecular 18 gramos mol. Cálculo auxiliar. ¿Estamos? Observamos que en el dióxido de carbono, como les decía, ese carbono del dióxido solamente ha podido provenir del carbono que existe en el alqueno. Por lo tanto, si determino la masa de carbono en el dióxido de carbono, voy a tener la masa exacta del carbono en el alqueno. Y eso es lo que quiero, porque ese es el paso 1. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos. ¿Cómo? Con pesos moleculares, ¿ya? Y esta masa, vamos a determinar la masa de carbono. Fíjense lo que vamos a hacer. Agarramos y anoto su dato. 0.7417 gramos de CO2. ¿Cómo separo el CO2 de la masa de carbono? Con pesos moleculares, como pueden observar. Como se tiene acá, ¿no? Entonces, como quiero separar la masa del carbono del dióxido, aplico las masas esta vez. ¿Ya? Aplico esto. Y esto hemos hecho también anteriormente, ¿no? Los problemitas. Ya para átomos hemos hecho, ¿no? Entonces acá vamos a trabajar con masas, ya tienen más experiencia directamente. Decimos, como tengo gramos de CO2, entonces los gramos de CO2 tienen que ir abajo para que se simplifique. Entonces, 44 gramos de CO2, en 44 gramos de CO2 existen exactamente 12 gramos de carbono. ¿Por qué quiero el carbono? Porque es el que se encuentra en el hidrocarburo. Resultado, 0.2023 gramos de carbono. Y esa es la masa de carbono que existe en el hidrocarburo CXHY. Ya he hallado una masa. Paso 1. Vamos a hallar la otra masa exactamente de la misma forma. Ahora vamos a trabajar con el agua porque en el agua existe hidrógeno. Está con azul, ¿no? Entonces, ese cálculo auxiliar lo estamos volviendo a repetir acá. Pero vamos a trabajar esta vez con el agua porque del agua le vamos a sacar el hidrógeno. Observamos que en el agua el hidrógeno solo proviene del alqueno, de acá. La flecha nos está indicando eso, ¿no? Por lo que la masa de hidrógeno presente en el agua es la misma que existe en el alqueno, ¿no? Acá. Hacemos el mismo cálculo, la masa del agua era 0.3034, ya, y relaciono, acá nuevamente, esta vez hidrógeno y agua. ¿Para qué? Para que se simplifique, ¿no? Y nos sale el resultado 0.0337 gramos de hidrógeno. ¿Y qué es esa masa? Es la masa de hidrógeno presente en el hidrocarburo también. Este es el paso más difícil, por si acaso. Porque lo demás es dividir, dividir y dividir. 3 veces dividir. ¿Ya? Aquí no hay mucho que sazonar, todo el procedimiento es medio mecánico. ¿Dónde tengo que sazonar? Aquí, en este primer paso. Una vez que realizamos esto, el paso 2 es determinar la composición centesimal. Ya, primero debemos hallar la masa total. Hay muchos problemas donde ya nos dan la masa total. Ustedes tienen que tener la pericia de observar que posiblemente tenga oxígeno más el compuesto. ¿Cómo se dan de cuenta? En este caso está bien sencillo porque ya nos dice, es un alqueno. Al ser un alqueno o nos digan un hidrocarburo, solamente tiene carbono y hidrógeno, ¿no? Pero en otros problemas les hablan de un compuesto orgánico. Entonces, ese compuesto orgánico puede tener oxígeno más. Ayer hemos visto nomenclatura orgánica, ¿no? Entonces, ahí se hace otro cálculo más, ¿no? Pero es un problema en el cual, como es un hidrocarburo, tengo las dos masas. La masa del compuesto se halla simplemente sumando ambas masas que hemos hallado anteriormente. La masa del compuesto, entonces, es 0.2360 gramos de CXHY. En este problema no nos han dado. Entonces, ahora sí vamos a hallar la composición centesimal. Composición centesimal del carbono es la masa de carbono sobre 100, perdón, sobre la masa del compuesto multiplicado por 100. Masa de carbono 0.2023, masa total 0.2360.
porcentaje o composición centesimal del carbono en el compuesto, 85.72. Para el hidrógeno, lo mismo, masa de hidrógeno sobre la masa del compuesto. La composición centesimal del hidrógeno es 14,28. Nos tiene que dar 100%. Eso es composición centesimal. Sencillo, ¿no? Siguiente paso. Dividimos sobre su peso atómico. Ahí como resumen, pues, composición centesimal. Ahora vamos a hacer el paso 3, que es dividir sobre su peso atómico. Del carbono es 12. Entonces vamos a dividir 85,72 sobre 12. Y en el hidrógeno, 14,28 sobre 1. Simplemente eso. Ahí estamos. Para la composición centesimal, o para el paso 3, la composición centesimal sobre su peso atómico. 85.72 sobre 12. En este caso, a efectos prácticos, se olvidan de las unidades. Como está en porcentaje, le quitan porcentaje. Y dividen simplemente 85,72 sobre el peso atómico, que es 12. Nos sale 7,14. Para el hidrógeno, 14,28 sobre 1. Me sale 7,28. El siguiente paso era elegir el menor. De 7,14 y 14,28, el menor es 7,14. Por eso está subrayado ahí. Entonces, el siguiente paso es elegir el menor. Ya hemos elegido el menor, ¿no? Y vamos a dividir todos los valores hallados sobre ese menor. Para el carbono, ya acá estamos indicando, en este problema, el menor es 7,14. Para el carbono dividimos sobre 7,14. Ahí está abajo con negrita, lo notamos. El mismo valor, sí, porque para todos es, incluido al mismo menor. Para el hidrógeno, 14,28 arriba sobre el menor, que es 7,14. Dividimos sobre el menor. Me sale 2. Y con esto ya hemos hallado la fórmula empírica del compuesto. La fórmula empírica es CH2. La fórmula más sencilla que nos da la relación de números enteros, ¿no? De los átomos presentes en el compuesto. Espero que se haya entendido el procedimiento. No es muy complicado. Pasemos a ver ahora la segunda parte, la fórmula molecular. Y con eso vamos a concluir en esta clase. ¿Cómo determinamos la fórmula molecular o la fórmula real del compuesto? Esa fórmula real se determina a partir de la fórmula empírica y del peso molecular del compuesto y del peso molecular de la fórmula empírica. Simple. Su cálculo es sencillo. Tiene que aplicar esta ecuación. La fórmula molecular es igual a la fórmula empírica multiplicado por un valor n. ¿Cómo se halla ese n? Ese numerito n. N es el peso molecular real del compuesto sobre el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Ya? Y n generalmente se denomina el número de unidades de la fórmula empírica que contiene la fórmula molecular. Importante, vamos a recordar en estos problemas de fórmula empírica que generalmente hablamos de se quema, se oxida, se combustionó. Entonces estamos hablando en estos casos de la reacción de combustión completa, en la mayoría de los casos, que produce dióxido de carbono y agua. Ya, aquí hemos visto también, ¿no? Reacciona el compuesto con el oxígeno y produce CO2 y agua. Vamos con este ejemplo. Nos dicen si la fórmula empírica de un compuesto es CH2, ahí lo que hemos visto en el anterior inciso, determinar la fórmula molecular del compuesto, considerando para ello, ya, los siguientes datos. Tenemos una temperatura de 300 Kelvin, 310 Kelvin, presión de 772 milímetros de mercurio, ya, el volumen del recipiente es 675 cc, y la masa del compuesto es 1,409. ¿Ya? Entonces nos piden allá la fórmula molecular del compuesto. Esos datos de gases que ven generalmente ahí en problemas de fórmula empírica son pues para hallar el peso molecular real. Aplicando la ecuación de estado, ustedes observan acá la ecuación de estado, ¿ya? Pavos-Ratón. Fíjense que acá abajo tengo el peso molecular. De esta forma hallo el peso molecular real del compuesto, ¿ya? Entonces aplicamos la ecuación de estado, despejamos el peso molecular, recordamos gases ideales, ahí estamos despejando el peso molecular, y me sale 56 gramos mol, el peso molecular real. ¿Ya? Y tendríamos que hallar también el peso molecular de la fórmula empírica, ya que de CH2, ahí está en círculo, carbono 12 más 2, 14. El peso molecular de la fórmula empírica es 14, de CH2, ¿no? Y entonces hallamos N. N nos decían es dividir
peso molecular real sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Ahí, ¿no? 56 sobre 14. Y nos sale el valor de 4. Con eso, en nuestra anterior fórmula, la fórmula real era la fórmula empírica multiplicado por n. La fórmula empírica es H2, n vale 4. Y a los subíndices hay que multiplicar. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Entonces, el compuesto, la fórmula real del compuesto es C4H8. ¿Estamos? Sea un alqueno, ¿no? El buteno, ¿no? La fórmula molecular es el C4H8. Y de esa forma hallamos la fórmula empírica y molecular de un compuesto. Espero que se haya entendido. Ya, en la siguiente clase vamos a ir resolviendo este problemita ya a detalle. Es problema de examen. Ya. No es muy complicado, hay que identificar simplemente las masas totales. ¿Estamos?